Bueno, voy a dar una nueva clase que tiene que ver con el iluminismo o la ilustración y la Revolución de Mayo. Para eso voy a retomar con la Edad Moderna. Vamos a terminar la Edad Moderna para poder entender la Revolución de Mayo. Entre comillas, la Revolución de Mayo. Muy bien. Dijimos que la Edad Moderna va desde 1453, la caída del Imperio Romano, hasta 1789, que tiene que ver con la Revolución Francesa. Muy bien. Al comienzo de la Edad Moderna, los estados estaban organizados de acuerdo en lo político a monarquías absolutas. ¿Qué significa esto? Que el rey tenía un poder absoluto. El rey era considerado como un enviado de Dios y no se lo podía contradecir. Tenía todas sus atribuciones. En lo económico, el mercantilismo es una etapa anterior, previa al capitalismo, a la etapa anterior a la industrialización o al marco teórico del capitalismo, liberalismo económico de Adam Smith. Una de las características del mercantilismo era que el Estado regulaba, controlaba la economía. Es decir, que decía que había con quién había que comerciar, qué había que producir, cuánto había que producir. Y desde el punto de vista social, la sociedad está dividida en estados o estamentos. En realidad es una continuación de la sociedad en el feudalismo, ¿no? El primer estamento, el clero o la nobleza, es lo mismo, la nobleza o el clero o la nobleza, los científicos sostienen que no hay variación, ambas tenían privilegios y por último estaba el resto de la población, campesinos, artesanos, en realidad la burguesía estaba en este estamento, que no tenían derechos políticos, por ejemplo, quienes tenían derechos políticos eran los nobles. ¿eh? Muy bien. Hacia el siglo XVII, en 1640 en adelante, 42 en adelante, hay una revolución en Inglaterra. Son los primeros que le cortan la cabeza al rey, a Carlos I. Es decir, que la burguesía, que no tenía privilegios, se rebela contra la nobleza. Eh, Esa situación en donde la burguesía triunfa después de décadas con la gloriosa revolución en Inglaterra es causa de un hecho muy importante que fue la industrialización. En la historia no existen las casualidades, son causalidades. Entonces, una de las causas por la cual se da la industrialización en Inglaterra tiene que ver con la caída de la nobleza, la caída del rey, de un monarca absoluto. Entonces, a finales, años posteriores a ese hecho, a la gloriosa revolución, comienza la revolución industrial y como bien les explicaba en la clase pasada, a partir de ese momento acontece el capitalismo. Muy bien. Es un triunfo, es una revolución de la burguesía. Es la primera revolución de la burguesía. Si bien hay una revolución 100 años antes de la Revolución Francesa, se puede decir que la revolución primera que trasciende la escala mundial es el triunfo del capitalismo en manos de la burguesía. Hacia el siglo XVIII aparecen las nuevas ideas. Recuerden que no es que con la caída de Carlos I, el monarca absoluto en Inglaterra, se derriba ya las monarquías absolutas en toda Europa. No, continuaron en España, continuaron en Francia. Entonces, hacia el siglo XVIII aparece una serie de pensadores, ¿no? Que van a decir, que van a contradecir en cierta medida todo esto que habíamos mencionado en la primera etapa de la Edad Moderna. Entonces, ¿qué dicen? Empiezan a contradecir el poder de las monarquías absolutas. Dice, eso es una barbaridad, como que un poder divino. Entonces, contradicen lo que van a llamar el antiguo régimen. El antiguo régimen tiene que ver con
el poder que tiene esa nobleza parasitaria para los burgueses, con el poder que tiene ese monarca absoluto, que es un poder totalmente autoritario, y en cierta medida con la conformación de esta sociedad estamentos, ¿no? Donde la burguesía estaba abajo. Muy bien, entonces estos pensadores van a dar comienzo a la ilustración, van a ilustrar, o también llamado el iluminismo, van a iluminar lo que estaba oscuro. ¿Por qué estaba oscuro? Por la influencia de la iglesia, el poder dogmático de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia decía que el centro de lo conocido, de nuestro cosmos conocido en ese momento, era la Tierra, una teoría egocéntrica. Muy bien, los científicos van a decir, no, pero eso no es así. Pero ¿qué pasa? Si los científicos decían eso cuando el poder de la iglesia era absoluto, era total, ¿qué pasaba con los que pensaban que el Sol era el centro del universo conocido? A la hoguera. Entonces ya en el siglo XVIII esos pensadores van a contradecir, van a iluminar lo que está oscuro por el poder dogmático de la iglesia. Muy bien, buscan la razón. Ellos van a poder concebir el mundo de acuerdo a la razón, del razonamiento, no de los dogmas de la iglesia. Muy bien, dentro de esas ideas aparecen las ideas liberales en cuanto a lo político. Cuando hablamos de liberal estamos hablando de libertad. El liberalismo o el neoliberalismo actual no es tan así. Después con el tiempo fue cambiando. Pero por lo pronto vamos a decir que el liberalismo tiene que ver con la libertad. Muy bien, entonces aparecen pensadores. Entre ellos los más importantes fueron los siguientes. A ver, Rousseau. Rousseau habla de un contrato social. Rompe esa idea que el rey tiene un poder absoluto por parte de, o sea, el rey decía que yo tenía el poder de acuerdo a un poder divino. Entonces Rousseau dice, no, eso no existe. En realidad hay un contrato social entre el pueblo y los representantes. El pueblo es el que decide a los representantes. Sienta las bases de las democracias actuales. Después hay un tal Montesquieu que habla de la división de poderes. Vieron que nosotros somos una república, muy bien. ¿Por qué somos una república? Porque no está concentrado todo el poder en una sola figura, porque hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Bueno, las ideas esas arrancan con Montesquieu en el siglo XVIII. Después Montesquieu tiene otra interpretación y esa interpretación es la que le va a dar en cierta medida el orden a los estados de Europa. Muchos estados son monarquías parlamentarias. Rousseau planteaba eso, que podían ser monarquías, podía existir un rey, pero en realidad las decisiones tenían que ver con un parlamento. Entonces vamos a ver que en Europa hay primer ministro que es como un presidente o presidente como en España, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra hay primer ministro y en España hay un presidente, pero tiene que ver con una monarquía parlamentaria. Después aparece un tal Voltaire que habla de las libertades individuales. Todas esas ideas fueron tomadas por la burguesía en lo político. Y en lo económico aparece Adam Smith, del liberalismo económico, que modifica la idea del mercantilismo, del control absoluto por parte del Estado en el comercio, el consumo y la producción. Muy bien. Entonces, esas ideas, las nuevas ideas del siglo XVIII, esos pensadores, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, en cierta medida van a dar como el marco teórico a una revolución muy importante que fue la Revolución Francesa. El pueblo, y principalmente la burguesía, se rebela contra el rey en Francia y producen la Revolución Francesa. La segunda revolución importante de la Edad Moderna. La primera es el capitalismo, la Revolución Industrial, y la segunda es la Revolución Francesa.
Es por eso que la Edad Moderna hay que entenderla como la doble revolución de la burguesía. En lo político, porque modifican esta estructura estamental, ¿no? En donde el clero y la nobleza tenían un poder absoluto, o tenían los privilegios, y en lo económico con la revolución industrial. Modifican esta idea de que el Estado regula todo, controla todo, y le da poder con las industrias a la burguesía industrial. Entonces, ¿por qué es importante entender la Edad Moderna? Porque esa edad es una de las principales causas de Revolución de Mayo. Entonces, los pensadores, o mejor dicho, los revolucionarios de Mayo, entre ellos Belgrano, Castelli y Moreno por sobre todos, se forjaron, sus ideas tienen que ver con las ideas de la Ilustración, del Iluminismo, de las nuevas ideas, de Rousseau, de Montesquieu, de Adam Smith. Esos pensadores, o sea, esos revolucionarios, se basaron en los pensadores del siglo XVIII. Por eso es tan importante entender, en cierta medida, este proceso para poder entender la, entre comillas, Revolución de Mayo. Digo entre comillas porque ahora les voy a dar una actividad que tiene que ver con esto de la Revolución de Mayo, si fue o no una Revolución de Mayo. Una revolución, perdón. Le voy a dar una actividad de un filósofo argentino que se llama Feynman, José Pablo Feynman, Feynman el Bueno. Es un ciclo de filosofía aquí y ahora, y le voy a dar una guía. Pero para que ustedes puedan entender en cierta medida esa guía, les tuve que dar esta clase y cerrando ya la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ese proceso que aconteció en Europa y cómo influyó en Mayo. Bueno, muchas gracias, hasta luego.